Hola, mi nombre es Diana Urrutia y en esta ocasión les voy a hablar acerca de los estilos de aprendizaje. Es parte de las sesiones que están viendo y reforzará sus conocimientos al respecto. Antes de hablar de estilos de aprendizaje, es necesario que sepamos qué es aprender a aprender. Aprender a aprender es una de las principales habilidades que requieren todos los estudiantes y se relaciona directamente con el éxito académico. Aprender a aprender de la misma manera se relaciona con procesos básicos psicológicos que hacen referencia a cómo captamos, cómo almacenamos y cómo recuperamos la información. Si conocemos estas tres partes, podemos conocer el estilo de aprendizaje que poseemos. Entonces, ¿qué son los estilos de aprendizaje? Son las estrategias que utilizamos cuando queremos aprender algo. Es importante que recordemos que cada individuo aprende de forma distinta. Cada quien hace uso de diferentes métodos, muestra preferencia por algún método en especial e incluso puede cambiar de estrategia según lo que se desea aprender. Con lo antes mencionado, seguro te preguntarás cómo es que adquirimos nuestro estilo de aprendizaje. Pues es una cuestión que tiene que ver con muchos factores, o es multifactorial. Se relaciona con cuestiones cognitivas, es decir, cómo pensamos y cómo ocupamos posteriormente esa información. Tiene que ver con cuestiones de motivación y expectativas. No es lo mismo intentar aprender una materia que es de nuestro interés a intentar aprender algo que no nos gusta o que no nos llama la atención. Tiene que ver con cuestiones culturales o el bagaje cultural previo, es decir, todo lo que hemos aprendido durante nuestra vida y cómo se nos enseñó en la escuela a aprender y cómo se nos enseñó en casa. Tiene que ver también con cuestiones fisiológicas como la edad. Un ejemplo claro sería que no es lo mismo intentar aprender un idioma durante la infancia que si queremos intentar aprenderlo ahora que somos adultos. Entonces, dicho lo anterior, tenemos que hablar acerca de cómo seleccionamos o representamos la información. Ese sería el primer paso o el primer eslabón de la cadena del aprendizaje. Los seres humanos todo el tiempo estamos recibiendo información del medio. El mundo nos bombardea con estímulos y son tantos que no podemos atenderlos todos. Entonces, de acuerdo al modelo BAC, que significa visual, auditivo y kinestésico, las personas tienen preferencia por algún tipo de información. Entonces, hay tres cuestiones de las que se habla en este modelo. La primera son estímulos visuales o cuestiones que recibimos por medio de la visión, cuestiones auditivas, todo lo que entra por nuestros oídos, por el canal auditivo, y finalmente cuestiones kinestésicas que se relacionan con toda la información que recibimos por medio de los demás sentidos. Entonces, y para que quede más claro esta parte, les voy a pedir que piensen en la última vez que tuvieron una clase. Ya que lo tienen en mente, quiero que intenten recordar qué fue lo que aprendieron. Tómense un minuto para pensarlo. Seguramente habrá quien recuerde cuestiones como la cara del profesor o lo que apuntó el profesor en el pizarrón. Habrá quienes, por otro lado, recuerden lo que dijo, lo que explicó. Y finalmente habrá quien recuerde qué sensación le generó la clase o los contenidos de la misma. Eso explicado de una forma más extensa sería que hay tres tipos de aprendizajes. Primero, las personas que seleccionan o que captan información de manera visual. Esas personas se caracterizan por tener facilidad para captar gran cantidad de información solo con ver o leerlo. Generalmente tienden a pensar en imágenes y a recordar también en imágenes. Si tomamos el ejemplo anterior, pues son las personas que recuerdan lo que vieron en el pizarrón o incluso las expresiones o la cara del profesor. Otro ejemplo sería, seguro recuerdan alguna vez que tuvieron que contestar un examen y no recordaban cuál era la respuesta.
Normalmente las personas visuales tienden a recordar o a traer a su mente la imagen de la página o la imagen de las notas que escribieron. En el segundo caso, o las personas que seleccionan la información de manera visual, se caracterizan por captar gran cantidad de datos a través del canal auditivo. Normalmente recuerdan explicaciones orales que se hicieron a sí mismos o que otra persona les dio, y piensan en sonidos, tonos y volúmenes. Un ejemplo sería, o para tenerlo como más claro, son las personas que al leer un texto necesitan leerlo en voz alta para entenderlo, para que sea más claro, o incluso explicárselo a alguien para que así puedan hacerlo también como su conocimiento. Incluso las personas que son auditivas tienden a leer y al momento de que están leyendo mentalmente a mover o gesticular con la boca. Y en el tercer caso, o las personas que seleccionan la información de manera kinestésica, se caracterizan por asociar lo que aprenden con las sensaciones que esa información les genera. Cabe destacar que las personas que aprenden de esta forma, si bien aprenden más lento, se podría pensar que tienen un conocimiento más profundo. Un ejemplo de lo anterior puede ser las personas que escriben adecuadamente en el teclado o a máquina y lo hacen automático, no tienen ningún problema al ejecutar la tarea. Sin embargo, si les preguntan o les piden que mencionen o que digan dónde está la tecla de cualquier letra, les va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque lo aprendieron como de una forma más intuitiva, es como si sus manos supieran dónde están las teclas, pero al momento de querer traerlo les cuesta trabajo. Entonces, y explicado lo anterior, supongo que les gustaría conocer qué estilo de aprendizaje es el que poseen. Para eso les vamos a anotar una liga a través de la cual pueden resolver un test. Ese se llama Conociendo sus estilos de aprendizaje. Para responderlo hay que seguir el siguiente procedimiento. Tienen que leer con atención cada uno de los enunciados y responderlos de acuerdo a la escala del 1 al 5, donde 1 significa nunca, 2 significa rara vez, 3 significa a veces, 4 significa casi siempre y 5 siempre. Es importante que completen el cuestionario, que no dejen ningún enunciado en blanco y que recuerden que no hay ninguna respuesta correcta o incorrecta. Más bien hay que ser sinceros y responderlo de la forma que se nos solicita. Una vez resuelto el cuestionario, la liga misma les enviará o les arrojará el resultado que obtuvieron. Es importante que sepan que el área donde se obtiene mayor puntuación representa su estilo de aprendizaje natural. Eso no significa que solamente aprendan de esa forma. Todos aprendemos o todos captamos información por los 3 medios, sin embargo tenemos preferencia por uno o es el que ocupamos con mayor frecuencia. Para que quede mucho más claro, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay una persona que obtiene una puntuación alta en lo auditivo. ¿Eso qué significa? Significa que, número 1, probablemente durante su vida se le ha estimulado de forma auditiva. Es decir, con canciones, con explicaciones orales, con negociaciones, con diálogos. Y además, es también muy probable que la forma que tiene para aprender es escuchando cosas, es explicando cosas, es mediante reuniones o grupos, es también es probable que tienda a repetirse a sí mismo la información y que recuerde y piense en sonidos. Entonces, ahora que conocen su estilo de aprendizaje, les voy a mencionar algunas técnicas que pueden seguir y que les pueden ser de utilidad a la hora de estudiar. ¿Qué pasa si eres mayormente visual? Bueno, las personas que aprenden por medio de lo visual aprenden con mayor facilidad cuando leen o perciben la información a través de alguna representación gráfica. Entonces, ¿qué les funcionaría o qué sería útil que realizaran? Que leyeran, que utilizaran dibujos, imágenes e ilustraciones durante la clase, especialmente si hablamos de nuevos contenidos, que elaboren organizadores gráficos como mapas conceptuales, mapas mentales o incluso cuadros sinópticos, y finalmente que utilicen recursos tecnológicos como PowerPoint, infografías, videos, entre otros. A las personas que son auditivas
o que tienden a aprender más por el canal auditivo, tienen facilidad para captar la información si les explican de forma oral o si se repiten a sí mismos la información. Entonces, ¿qué les recomendamos que utilicen? Pueden trabajar en equipo, pueden exponer temas en equipo, pueden colaborar con sus compañeros, participar en foros y debates, pueden preguntar o solicitar explicaciones a otras personas, participar en sesiones de preguntas y respuestas. También es importante que, si se tienen las posibilidades, se graben y escuchen posteriormente sus grabaciones, o incluso que graben a sus profesores o sus clases y que posteriormente escuchen esa información. Y finalmente, si la puntuación más alta que obtuviste fue en lo kinestésico, es importante recordar que las personas que son kinestésicas aprenden mejor cuando participan activamente en el proceso de enseñanza. Entonces, las técnicas recomendadas son realizar trabajos manuales, realizar y participar en prácticas y experimentos, tomar notas y agregar a las notas cuestiones que tienen que ver con sensaciones o lo que les generó la clase, solicitar retroalimentación y recomendaciones, y finalmente aplicar lo aprendido a la vida cotidiana. Y pues bueno, con esto termina la sesión. Si tienen algunas dudas o preguntas, les pedimos que las anoten en el foro. Muchas gracias.